Hola a todo el mundo nuevamente. Vamos a continuar con lo que es este maravilloso mundo de la programación. En el último video vimos cómo poner en marcha una página utilizando HTML. Vamos a recordar qué es lo que nos permite hacer el HTML y qué no. El HTML es el lugar donde va a reposar todo nuestro código hasta que cambiemos de ambiente. El HTML es un ambiente donde podemos poner cosas en la página. Haciendo la vista gorda, por así decirlo, está dividido en dos regiones. En head, ¿no? Todo el documento HTML está dividido entre head, donde hay cosas que no se ven, excepto quizás por el título. Si vamos al título, es aquí que lo vemos, el índice de la Internet. Pero todo lo que vemos en el navegador está dentro del tag body. El tag body es este otro. Y sueltas, como vimos en el último video, están diferentes elementos HTML. Todo esto está desplegando información y lo más cercano a una funcionalidad que tenemos es este anchor tag que nos permite con un clic ir a la página que hayamos puesto en la propiedad href, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Wikipedia, hacemos clic y nos lleva a Wikipedia. Perfecto, increíble. Casi todo el último video estuvimos viendo cómo poner cosas en el body tag. Ahora vamos a meternos específicamente en el head tag. La última vez, para lo único que lo usamos es para definir el estilo. Y pusimos un par de clases con algunas propiedades y básicamente cualquier elemento HTML que tenga estas clases, por ejemplo, fondo claro, va a recibir estas propiedades. Va a tener un ancho del 60% de donde esté, display, flex wrap, bueno, todo lo que vimos. Vamos a introducir un nuevo elemento en la programación, que es la parte de lógica. Vamos a asociar dónde ponemos la lógica y lo ponemos en la cabeza, en el head tag, por supuesto, ¿no? Esto es el contenido que no vemos y en body está el contenido que sí vemos. Por supuesto, esto no va a ser parte del estilo, el cómo se ve la página. Todo lo contrario, va a ser la parte que no se ve, la parte de lógica. Y lo vamos a diferenciar dentro del tag head con el tag script. S-C-R-I-P-T. VS Code ya reconoce que pusimos un script, nos da un cierre de este tag. Y aquí dentro vamos a poner la lógica. Para la lógica, para poder darle instrucciones, voy a necesitar habilitar información. Por ejemplo, si yo recibo la orden de llevar una taza a la cocina, en la oración lleva la taza a la cocina, hay tres puntos claves. Lleva es el verbo, es lo que tengo que hacer. Eso abarcaría parte de las funciones que lo vamos a ver hacia el final de este video. Pero hay dos cosas que tengo que recordar. La taza, qué es lo que llevo, y la cocina, a dónde lo llevo. Eso es información dura, sencillamente. Entonces vamos a aprender sobre variables, que es donde guardamos información. Esta información viene en diferentes tipos y acorde al tipo de información que sea, al tipo de datos que sea, se va a comportar diferente. Vamos a ver algunos básicos, pero siempre que si lo quieren buscar, si lo quieren googlear, tienen que buscar primitive data types o tipo de dato primitivo. Yo acá lo busqué por Google, tipo de dato primitivo, y acá la IA nos da algo bastante decente. Es int para números enteros, double para números decimales, boolean para valores verdadero o falso, sí o no, char para caracteres y float para números reales. Estos son tipos de data y nos lo está diciendo en C Sharp. Nosotros no estamos en C Sharp, estamos en JavaScript. Así que vamos a ir con un par de ejemplos. Si yo quiero crear una variable, voy a necesitar usar una palabra clave
que defina esto es una variable. Variable, var. Es bastante sencillo, var, directo. Hay otras palabras claves. La otra que vamos a ver es const. Se comporta un poco diferente a var. Se usa para guardar funciones normalmente. Y después está otra palabra clave que es también let. Funcionan muy parecidos var y let para los usos que vamos a darles. Así que nos vamos a quedar con var. Let o var son intercambiables en los ejemplos que vamos a ver. Entonces, después de que yo escribo var, reconoce esa palabra y va a esperar que yo le dé un nombre, porque esa información está incompleta. Decirle crear una variable no es suficiente para la computadora. Inmediatamente yo le tengo que decir cómo vamos a llamar a esa variable. Vamos a decirle palabra. ¿De acuerdo? Esto ya es decirle, crea una variable, llámala palabra. Y ahora vamos a poner un contenido dentro de ella. Va a ser del tipo de data string. Antes vimos el ejemplo de char. En JavaScript va a ser string, que es básicamente texto. No hay por qué complicarse. Texto. Y la palabra va a ser hola. Le podemos poner signos de admiración. Vamos a analizar este renglón de la línea 36. Todo lo que está después del contrabarra es comentado, así que no es para los humanos. La computadora no le va a dar bolilla. Var palabra igual hola entre comillas. Si yo no le pongo comillas, VS Code no sabe a qué me estoy refiriendo. Hola no es un comando y el signo de admiración lo confunde aún más. Entonces, si yo le digo, estoy guardando la palabra hola, no se va a hacer problema. Directamente, todo lo que esté entre comillas es algo de tipo string, es data, es información que no le importa, es información que reconoce, entonces no hace preguntas. Todo lo que tiene que saber está respondido. ¿Qué es lo que necesita saber? Bueno, ¿qué quiere que hagamos? Lo que queremos que haga es que cree una variable y lo llame palabra. Y dentro de esa variable guarde la palabra, el string, el texto, hola. Pausamos un momento para hablar un poquito sobre variables. La expresión var mi variable lo que hace es reservar la palabra mi variable, no puede tener espacios. Reserva la palabra mi variable para referirse a un lugar en memoria. Esa expresión sola no me sirve. Si quiero reservar la palabra mi variable, pero que todavía no apunte a ningún lugar en memoria, tengo que anotar igual a null. Igualarla a null significa que la reservo, pero no apunta a ningún lugar en memoria. Está fuera de la memoria. No se puede trabajar con esa variable. Sin embargo, el nombre mi variable ya está reservado. El término var lo voy a usar una única vez, cuando creo la variable, cuando reservo la palabra. Después, cuando le quiera asignar nuevos valores, como 1, no voy a necesitar usar nunca más var, salvo que quiera crear una variable distinta. Si yo le asigno el valor 1 a mi variable, lo que pasa en memoria es que pone el valor 1 en una unidad de memoria y la palabra mi variable apunta directamente a ese lugar. ¿De acuerdo? Entonces, mi variable es el domicilio, la dirección de memoria donde está guardado este cachito de información. En este caso es un 1, es un data de tipo integer, es un número entero, no como palabra que era un string, que el tipo de dato es texto. ¿Cuánto ocupa cada tipo de dato? No es tan importante. Hoy en día tenemos muchísima disponibilidad de memoria. Antes era mucho más importante, ahora
Lo que importa es que la expresión de mi variable me va a dirigir a un lugar en memoria con la información que yo quiero. Mi variable apunta a un lugar en memoria donde se guardó el número 1, que es lo que quiero guardar en mi variable. Lo que hice en la tercera línea fue crear una nueva variable, se llama mi variable 2, y le asigné mi variable. ¿En qué resulta eso? Resulta en que mi variable y mi variable 2 apuntan al exacto mismo lugar en memoria. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy a mi variable, la primera, otro valor? Si a mi variable ahora le asigno el valor de 2, lo que va a suceder es lo siguiente. Mi variable pierde el puntero a esa posición en memoria que tenía el valor de 1. Mi variable 2 no, sigue apuntando a ese lugar en memoria. Y mi variable va a apuntar a otro lugar en memoria que estaba disponible y en ese lugar en memoria le van a dar el número 2. Bien, entonces, cuando igualamos variables, cuando hago tal variable o como vimos en el ejemplo antes, palabra es igual a palabra 2, lo que hace es que ambas expresiones, ambos punteros, ambas palabras, apunten al mismo lugar en memoria. Siempre que le demos un valor específico hardcodeado, como se dice, como hacemos con mi variable igual 1 o mi variable igual 2, siempre va a causar lo mismo. Va a apuntar a un lugar en memoria y va a poner, en este caso, un 1 o un 2 o el texto que querramos en ese lugar en memoria. Y si igualamos una variable a otra, hacen que ambas apunten al mismo lugar en memoria, como vemos en el tercer ejemplo. Ahí está, en rojo. Así es como se va aprovechando la memoria. Entonces, vamos a ver qué pasa. Acá tenemos un par de casos diferentes. Vamos a ver qué pasa cuando yo le cambio un valor o cómo podemos hacer para duplicar información. Si yo creo mi variable y adentro de ello pongo el texto, el string, hola, lo que pasa en memoria, hablando mal y pronto, es mi variable apunta a una unidad de memoria y en ella guarda la palabra hola. ¿Qué pasa cuando le damos otro valor a mi variable? Yo ya la creé, así que la palabra var para mi variable no la vuelvo a usar nunca más. Si creo otra variable, voy a tener que usar la palabra var. El término var solo se usa, el comando var solo se usa la primera vez que lo creamos, la única vez que lo creamos. Después, cuando cambiamos su valor o cuando lo usamos, no lo volvemos a utilizar. Entonces, en la siguiente línea de código, por ahí tenemos mi variable igual a Dios. Entonces, vamos a ver qué pasa en memoria. En memoria, mi variable va a perder el puntero. Ese puntero se pierde la conexión. Y en su lugar va a apuntar a otro lugar en memoria. Uno donde guardemos el segundo string, que es adiós. Y el primer espacio, si no hay ninguna otra variable apuntando a él, queda huérfano, lo que significa que se puede sobreescribir. Y finalmente, si creo otra variable y le asigno el mismo valor que a la primera, lo que va a suceder es que se va a generar otro lugar en memoria con la misma información, adiós, y mi variable 2 va a apuntar a ese espacio. Porque yo escribí en ambas la exacta misma palabra, la información está duplicada. Eso me hace ocupar más memoria. Si tuviese mi variable igualada a mi variable 2, tendría, en vez de esta duplicación, ambas variables apuntando al mismo lugar en memoria. Algo así. Así es como se comportan las variables. Las variables son en realidad direcciones de memoria y por eso cada una tiene que tener un nombre único para asegurarnos de no confundir las regiones de memoria. ¿Si entendieron bien? Si no, con la práctica se va a volver más fácil. Pueden googlear y ver otras alternativas de explicaciones
Pero este es el comportamiento. Si lo que les queda de esto es que cada variable tiene que tener un único nombre y que ahí dentro de la variable guardamos información, está bien, pueden seguir. Vamos a crear algo de tipo numérico. Var número, no pongan tildes porque son caracteres complicados. La variable número va a tener el número 7, por ejemplo. Esto es un int. Un número entero es un int. Si yo busco var, puedo tener decimal, por ejemplo, y guardar un 1.4. Esto es de tipo decimal, o como habíamos visto, double, el tipo de data es double. Estos son algunos ejemplos. Es tipo de data decimal, var bool es igual a true. Vean que la palabra true la reconoció y no necesité ponerla entre comillas. Esto es porque es un tipo de dato. Es sí o no, verdadero o falso. Boolean. True, false. Sin ir mucho más lejos, esta es la información que vamos a utilizar. En la variable número, en la siguiente línea, yo puedo asignarle una palabra, cualquiera, cualquier texto. Lorem ipsum. Y va a cambiar inmediatamente. En JavaScript, mientras hayamos creado las variables como var o let, podemos sobreescribir la información y hacerlas mutables. Esto significa que puede empezar con un string dentro de la variable y terminar con un integer o con un boolean. Es lo mismo. Es mutable. Eso es lo importante. Vean cómo la siguiente vez, cuando utilizo número, no vuelvo a utilizar la palabra var. Esto es porque no puedo tener una variable duplicada. Si la creo dos veces y trato de hacer algo con esa variable, voy a recibir un error. Entonces, la variable se crea una única vez y eso es todo. Estas son variables básicas. Ahora vamos a ver dos tipos de variables más, que son en realidad formas de ordenar variables básicas, información básica. La primera que vamos a ver es objetos. El objeto se crea de la misma manera que cualquier otra variable. Es var y el objeto que voy a crear es persona. Yo podría, en lugar de guardar un objeto aquí, podría guardar un nombre, Patricio. Pero una persona tiene nombre, apellido y edad. Si yo escribo Patricio Santos, edad 36, lo que voy a tener es una oración que dice eso. Es un único pedazo de string, de texto, que va, bueno, dice las palabras que estamos leyendo, pero no está dividida la información. Patricio Santos, edad 36, es una única oración. Yo no puedo discernir nombre, no puedo discernir apellido y no puedo discernir cuál es el número en esta oración. Mejor dicho, un ser humano lo puede discernir, pero VS Code no puede. Entonces, si yo quiero guardar una persona por nombre, apellido y edad, no puedo utilizar solo una oración. Vamos a suponer que lo que queremos representar aquí es un ítem de una tabla Excel. Como por ejemplo esta. Yo quiero un nombre, apellido y edad. Estos son diferentes campos a los cuales yo quiero poder acceder discriminadamente. Si quiero el nombre, quiero solo el nombre. Si quiero el apellido, quiero solo el apellido. Y con la edad no va a ser nada diferente. Entonces, ¿cómo logro guardar esta información primitiva
en un orden agrupado bajo la misma persona. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo que caracteriza a un objeto son estas llaves. Siempre que abrimos y cerramos llaves, es para marcar el inicio y el final de una definición. Las vamos a ver en diferentes operadores, if y for loops, eso lo vamos a ver después. Lo vamos a ver cada vez que queremos definir un objeto y lo vamos a ver cada vez que queremos definir una función. En este caso, si creamos una variable e inmediatamente después del igual abrimos y cerramos estas llaves, VS Code va a interpretarlo como un objeto. Y un objeto lo que tiene es propiedades. Yo lo que quiero son tres propiedades: nombre, apellido y edad. Entonces voy a poner nombre, Patricio. Esto, Patricio, no es una palabra de código, esto va a causarme un error. Yo necesito que esto esté entre comillas, así que Patricio, esto es un tipo de dato. En la propiedad nombre hay texto que dice Patricio. Apellido, Santos. Edad, 36. Bien, entonces tengo la variable persona que tiene tres propiedades, tres diferentes pedazos de información. Así se crea un objeto. Y por último, pero no menos importante, vamos a ver arrays. Un array se crea de la misma manera inicialmente. Var, lista, es igual a... Y ahora no puedo poner directamente un tipo de data. Y las llaves pertenecen directamente a los objetos. Para denotar un array, voy a usar corchetes. ¿Y qué tiene esta lista? ¿Qué tiene el array? Siempre tiene una sucesión de variables o una sucesión de valores. Acá vamos a hacer un array con solamente números. 0, 1, 2, 3. Los arrays pueden tener una cantidad casi infinita de posiciones. Digo casi infinita para lo que lo vamos a usar. Es redundante el cuán largo puede ser y solamente nos tenemos que enfrentar a esos problemas si fuésemos a traer una base de datos muy larga. ¿Para qué usaríamos un array así? Vamos a copiar, vamos a definir en objetos a las personas que tenemos en esta lista. Esta persona no va a ser yo, va a ser Bob. El apellido va a ser constructor y la edad va a ser 23. Y ahora voy a crear dos objetos más, con la misma estructura, nombre, apellido y edad, pero el contenido de cada uno va a ser diferente. Var persona 2 igual, abro llaves, cierro llaves. Acá voy a copiar las propiedades por una cuestión de guardar tiempo. Yo lo que les recomiendo es que las tipeen, porque tiene que dejar de ser, tiene que empezar a ser algo muy, tiene que empezar a ser segunda naturaleza el escribir objetos. Acá nos metemos directamente en la estructura de programación, del lenguaje de programación. Y si no queda claro lo que se está viendo, hay que adecuarse. Es una cuestión de tiempo. Cuando definimos, si uno define 26 objetos diferentes, ya va a adquirir las mañas que necesita. Pero al principio no queda otra más que definir un montón de objetos. Acá vamos a crear tres. Var persona 3 igual, hagan esto. Abrimos, cerramos corchete, nombre, ido. Eso es una propiedad. Apellido, dos puntos.
Aguilar. La estructura para cada propiedad es la misma. Nombre, para cada propiedad es el nombre de la propiedad, dos puntos, y el valor. Después de los dos puntos estoy obligado a poner algo que la computadora o VS Code pueda reconocer como tipo de data, tipo de o una variable ya existente o una de estos tipos básicos de data, de información. Y por último, edad. Este es un muchacho más chico, 17. Bien, voy a sacar esta referencia. Ahora tengo tres personas. Vamos a darle persona 1, 2 y 3. Por ahí ya lo fueron viendo, por ahí ya se van dando cuenta. Un objeto es perfecto, es la herramienta adecuada para representar, por ejemplo, una fila de una planilla Excel. Las bases de datos son muy parecidas a las planillas Excel. Se manejan exactamente así. Hay propiedades y después cada línea tiene diferentes valores en esas propiedades. En esta lista de personas, todas tienen nombre, todas tienen apellido y todas tienen edad, pero cada una tiene un valor diferente en esas propiedades. Entonces, si yo quiero ver a una de estas personas, creo un objeto y tengo la exacta misma información representada. ¿Qué pasa si yo quiero tener toda esta lista de personas representada en mi código? Si dijiste uso un array, estás en lo correcto. Exacto. Un array puede guardar cualquier información en cada posición y cada posición está separada por una coma. Entonces vamos a cambiar esta lista. En vez de guardar números enteros, va a guardar este objeto, este otro objeto y este otro objeto. Bien, vamos a guardar. Entonces vemos cómo van escalando nuestras estructuras de información, ¿no? Tenemos la información más básica que la podemos guardar en variables. Ahora, si la información que quiero guardar son diferentes propiedades que pertenecen a una misma entidad, como a una persona, puedo directamente ubicarlos en las propiedades de un objeto. Estas propiedades van juntas, las llavecitas me lo están diciendo. Y toda esa información se resume en la variable o puntero persona 1. Y después repito el exacto mismo proceso, pero con diferentes valores en las mismas propiedades. Y ahora yo con corchetes creé una lista, un array. En cada posición tiene a una de estas tres variables que son objetos. Bien, esto fue bastante información. Sí, nunca habían visto este tipo de declaración de variables. Y así es como guardamos información en nuestro código que después vamos a usar dinámicamente. Vamos a ver nuestra primera función, se llama console log. Y el objetivo de console log es mostrar mi información aquí. ¿Cómo abro esta parte de la consola? Aprietan F12, se va, aprietan F12 de vuelta, vuelve, o pueden hacer clic derecho e ir a Inspect. Les va a aparecer aquí, si van a consola, tienen esta consola. Hasta ahora no utilizamos, pueden tener esto de Custom Levels, yo lo tengo desactivado, pero pueden necesitar que sea verbose o explícito. En fin, no tenemos ningún mensaje en la consola, no hay ningún error, no hay ningún warning, no hay info, no hay verbose, no hay ninguna de todas estas. Estos son diferentes tipos de información que pueden aparecer en la consola. No hay ninguna porque no le estamos pidiendo nada acá, no estamos mandando nada a la consola. Así que vamos a empezar a utilizar console. Vamos a utilizar console log.
Console es un objeto. Lo que representa es a esta consola, a este espacio. Y log es una acción que la consola puede llevar. Es una acción que loguea aquí la información que pongamos. Entonces vamos a darle, por ejemplo, hola. Guardamos. Hola, hola consola. A la derecha me va a decir de dónde sale esta información. En este momento que me diga el nombre del archivo es algo redundante porque estoy utilizando un único archivo, pero en el futuro, cuando veamos React, vamos a ver que van a haber una cantidad enorme de archivos hablándose entre sí. Entonces esto nos va a salvar la vida. Y es muy preciso, nos dice también en qué línea sucede, en la línea 54. Si vamos aquí, exactamente, en la línea 54 está ese hola. Ahora, la pregunta es, va a loguear cualquier información que yo ponga. Si yo ponga una palabra como hola y guardo, me da un error. Hola is not defined. No está definido. Claro, está buscando una variable que se llame hola, porque no lo puse como texto. No le dije, la información que quiero que despliegues es la palabra hola, sino que sencillamente escribí hola sin darle el contexto de que es texto. Entonces está buscando una variable y por eso se rompe, porque nunca escribí var hola y puse un valor. Sin embargo, tengo una variable que tiene el contenido de la palabra hola. Así que en vez de escribir hola como hice antes, puedo sencillamente decirle loguea lo que sea que haya en la variable palabra. Guardamos y ahí está hola de vuelta. Vamos a verlo cambiar en vivo. Voy a utilizar hola mi gente y signo de admiración. Guardo, cambio y ahí está. Hola mi gente. Perfecto. Podemos loguear también número, uno más otro, primero de palabra, después número. Lo que dice es hola mi gente y después marca el número 7. Vean que el número 7 está marcado con un color, un tono diferente. Eso es porque es otro tipo de data, es otro tipo de información. Hola mi gente es string, es texto, y 7 es un integer. Vamos a ver si aguanta un tercer parámetro y vamos a darle la variable bool. Guardamos. Hola mi gente, 7 y true. Bien, entonces el texto sale en un color diferente y lo que es cualquier otro tipo de data primitiva sale en este otro color. Esto me permite loguear variables y supongamos que yo tengo un par de console logs, puedo directamente escribir, hardcodear la información con un texto que me permita entender que estoy logueando. Por ejemplo, voy a loguear a persona 1. Persona 1 no está reconocido como variable acá porque está en el entorno de texto. Le estoy diciendo, esto es texto, así que no lo interpretes. Es data, agarrá como está y tiralo. En este console log voy a loguear a persona 1 y tengo que poner esa variable aquí. Entonces, persona 1. Guardamos. Voy a loguear a persona 1. Y aquí aparece el objeto, nombre, apellido y edad. Ahora aparece el nombre alfabético, pero bueno, nombre, apellido, edad. Bien, estamos empezando a tener este ida y vuelta con el código ahora. Lo que escribimos se plasma en la consola. Y hasta ahora todo lo que hicimos fue crear información y desplegarla. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a meternos en funciones. Vamos a darles más comandos. ¿Comandos como cuáles? Bueno, supongamos que lo que quiero hacer
es loguear mi lista. Y lo quiero hacer persona por persona. Si yo uso, vamos a comentar estos dos para no tener una consola muy habladora. Y lo que voy a hacer es console log lista. Voy a loguear la variable lista, que tiene 3 objetos. Es un montón de información, así que lo tengo que desplegar. Bien, mucha atención a esto. Presten atención cómo empieza en la posición 0. Bien, la primera posición de todo array siempre y nunca va a ser distinto. La primera posición es 0. Entonces, Bob, constructor, edad 23, está alojado en la posición 0 del array lista. Bien, este es el array lista y en la posición 0 está la persona 1, que es Bob, el constructor, edad 23. Excelente. Este array, ¿vieron que dice length y dice 3? Esta es una propiedad que todo array tiene. Dijimos que la posición primera es la 0. Tiene el valor 0, es el índice 0. ¿Cómo hago para loguear solo la posición 0? Utilizo los corchetes y le digo, quiero la posición 0 de este array. Y solo tengo a Bob el constructor. Quizá quiera a Tina. Ok, en lugar de eso voy a loguear la posición 1. La posición 1 es la segunda, porque arranca de 0. Esto es muy fácil si yo sé cuántas posiciones tiene. Normalmente, o mejor dicho, yo tengo que preparar mi código para no saber cuántas posiciones tiene. Yo siempre tengo que poder manejarme por la primera posición y por la última. Entonces, si esto fuese una lista, o mejor dicho, si mi propósito en este console log, en la línea 56, fuese siempre loguear a la... Vamos a hacer así. La primera persona es, dos puntos, espacio, coma. El segundo parámetro es lista 0. ¿Ok? La primera persona es quien está en la primera posición de lista. La primera persona es Bob Constructor 23. Es cierto. Bueno, en realidad esto es lo que dicta que es la primera persona. Si lo que quiero es loguear a la última persona, la última, en texto podemos usar tilde sin problema, la última persona es, y lo quiero hacer dinámico, yo no, tengo que preparar mi código para no saber que hay 3 personas. La primera siempre va a ser el índice 0. Pero ¿cómo hago para dar con el último? Lista tiene una propiedad. Lista.length. Lista.length es el valor del total de posiciones del array. Esto me va a dar un error. La última persona es undefined. Si se pueden tomar 2 minutitos y pensar por qué, pueden pausar el video ahora, pero si no, ya se los voy a decir. Está indefinida porque lista no tiene la posición número 3. Vamos a hacer así, para que quede. El total de personas son... No. El total de personas es lista.length. ¿Ok? Lista.length es una expresión que me va a dar el total de posiciones. El total de personas es 3. Y es cierto, hay
una, dos, tres personas. Lista.length equivale a, en este caso, 3. Obtenemos el valor de manera dinámica. Sin embargo, yo no tengo una posición 3 de índice valor 3. Tengo índice 0, índice 1 e índice 2. Entonces, si quiero dar con la última persona, siempre es el length menos 1. Porque así compenso que siempre empiezo desde 0. Guardamos. Ahí está. La última persona es Guido Aguilar, edad 17. Bien. Ok. Así es como manejamos un array, las puntas del array, digamos. Pero lo que yo necesito es manejarme a través del array. Yo por ahí quiero loguear a todas las personas que existan en el array. Y tengo que estar preparado para que haya, sea una, 28 o 143 personas en el medio. No importa el número. Yo lo que tengo que hacer es loguearlo secuencialmente. Y eso es una característica del array que yo puedo utilizar a mi favor, porque sé que siempre va a empezar en cero y la siguiente posición va a ser más uno, y más uno, y más uno, y más uno, hasta que llegue a la última posición. La última posición está representada por lista.length menos 1. ¿Por qué es punto length? Los puntos, cuando un elemento tiene un punto algo, implica que tiene propiedades, como las tiene este objeto. Vamos a comentar estas partes. La información de los objetos está seguramente guardada dentro de cada una de estas variables, de estos objetos. Objeto es un tipo de variable. Variable es una expresión muy global para algo guardado en memoria, para información guardada en memoria. ¿Cómo hago para loguear solamente el nombre de, por ejemplo, persona 1? Apelo a la propiedad, nombre. Bien, persona 1.nombre no me da todo este objeto, sino que me da la propiedad nombre. Lo guardo y ahí está. Bob. HTML 59, 59. Perfecto. Bien. De hecho, log, cuando escribimos console.log, lo que estamos haciendo es ir a una propiedad que lo que tiene no es información, sino una función. Esto es una curiosidad, más adelante vamos a ver las funciones. Y lo que hace es poner en la consola cualquier cosa que pongamos adentro, cualquier variable o tipo de data primitiva. Console es un objeto que representa a toda esta consola y a lo que podemos apelar siempre que queramos. Ok, la pregunta permanece. ¿Cómo hago para loguear dinámicamente todas las posiciones que hayan en esta lista? Tengo persona 1, persona 2, persona 3. Esto es un string. Tengo la posición de índice 3. En total 4 posiciones. Voy a agregar al índice 5, va a ser un integer del número 56. Entonces, ahora en este array tengo, ¿cuántas posiciones tengo? Tun, 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 tun. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la posición más alta, ¿cuál va a ser? El largo menos 1, 4. El índice es 0, 1, 2.
3, 4. Si yo quiero loguear este número 56, tengo que hacer lista sub, eso es lo que hacemos con los corchetes, sub 4 o sub lista.length -1. Vamos a verlo así. Console.log lista sub 0. Aguanta el Mortal Kombat. Si yo hago console log lista posición 0, tengo a Bob. Si hago lista posición 1, tengo a Tina. Posición 2, tengo a Guido. 3, tengo ese string. 4, guardo. Tengo 56. Manualmente acabo de hacer lo que necesito hacer para loguear todo ese array, ¿no? Básicamente necesito algo que corra esta exacta misma línea, pero que vaya subiendo este numerito de 0 al máximo del array, que es 4 en este caso. El índice máximo es 4. El total de posiciones es 5. Vamos a enfrentarnos a esta gran pregunta. Vamos a comentar acá cómo automatizo este console log lista sub. Si yo digo lista sub 4, estoy refiriéndome a esta última posición. Yo quiero lista sub, vamos a usar i, y vamos a aclarar que cuando digo i me refiero al índice. ¿Ok? Me le voy a poner tilde para no confundir. Necesito una herramienta que corra esa misma línea, pero que vaya reemplazando la expresión i por +1 que la anterior, que empieza en 0, bueno, i cuando vale 0, i cuando vale 1, i cuando vale 2. Para esto vamos a usar una herramienta crítica en la programación, porque es la herramienta que se usa para navegar por un array. Y recordemos que yo tengo que recibir o tratar a todo array como algo mutable, o sea, tiene que poder expandirse o achicarse. Normalmente vamos a obtener arrays para representar algo como esto. Entonces quizás un día está esta cantidad de gente y quizás una noche se anotó mucha gente, anotaron a Tina 28 veces, entonces tenemos mucha más gente. Yo tengo que estar listo para que la cantidad de gente cambie, que sea dinámico, tener más o menos y que eso no cambie la funcionalidad de mi código. ¿Cómo hacemos eso? La solución a toda esta pregunta es un for loop. ¿Bien? Loop significa reiterar, dar vueltas en círculos, recorrer el mismo camino una cantidad X de veces. La expresión que usamos es for, esto es reconocido, y abrimos paréntesis. Y aquí vamos a sentar 3 instancias. Podemos usar var i. Esto solo crea la variable i y la iniciamos en 0. Bien, esta expresión no es nada distinto a esta. Solo que en vez de número le ponemos i, en vez de el valor inicial 7 va a ser 0. ¿Okay? Punto y coma. En cuanto toque la línea del for, va a decir, ok, inicio esta variable en 0. Y eso lo va a hacer una única vez. Inmediatamente después nos va a pedir la condición. E inmediatamente después va a necesitar qué hacemos al final de cada loop. Inmediatamente después de este for, vamos a abrir y cerrar
las llaves. Entonces, inicio de instrucciones, final de instrucciones. Ya vamos a completar ese for loop. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiero decir es que las instrucciones que tenga, o sea, lo que hay en la línea 62, 63 y 64, se va a repetir mientras esta condición exista. ¿Cuál es la condición que quiero? Bueno, mientras que i, la variable que acabo de crear, var i igual 0, mientras que i sea más chica que lista.length, ¿bien? O sea, mientras que i sea más chica que el largo del array, se van a seguir llevando a cabo estas instrucciones. O sea, cada vez que llegue al final de las instrucciones, si en ese momento i es más chica que el largo del array, va a volver al inicio de las instrucciones, ¿ok? Va a loopear, va a ir en círculos, va a reiterar las instrucciones. Y este último parámetro, o este último set de instrucciones en el for loop, es qué hacemos cuando se llega al final de las instrucciones en cada loop. Lo que quiero es que hagas, cada vez que termines las instrucciones, es sumarle 1 ahí. I más 1, y una expresión exactamente igual a más 1 es más más. Oh, eso no, más más. Bien, vamos a demostrar, vamos a separarlo un poquito. Este for loop, ¿qué me está diciendo entre estos paréntesis? Todo for, después de los parámetros que ponemos, de los argumentos, tiene una apertura y cierre de llaves. Esto es el scope. Es las instrucciones que va a repetir este for loop. Entonces, ¿de qué va este for loop? ¿Cómo está configurado? Fácil. Crea la variable i y le da el valor 0. Va a seguir repitiendo las cosas mientras que i tenga un valor más chico al largo del array. Y cada vez que termine una iteración, lo que va a hacer es sumarle 1 ahí. ¿Ok? Entonces vamos a poner console log. Vamos a empezar con hola. Console log hola. O podemos utilizar la palabra hola mi gente. Pum. Epa. Hola mi gente por 5. Bien. Me mostró 5 veces hola mi gente. Lo achica porque es la misma información exactamente. Para que no... Parece que les estoy engañando. Así que voy a poner un valor diferente en cada console log. Vamos a sacar palabra. Y si estuvieron prestando atención, ya lo saben. Entre la línea 60 y la línea 65, ¿qué variable va aumentando de a 1 en cada loop, en cada vuelta? Sí, ¿adivinaron? No, mejor dicho, lo dedujeron por la lógica. Y al final de cada set de instrucciones, al final de cada loop, iba a recibir el valor de más 1. Así que vamos a poner directamente i acá. Vamos a darle un poco más de contexto. El valor de i es, cerramos, ahí está. Bien, en cada iteración i empieza en 0 y va subiendo 1. ¿Dónde aumenta su valor en 1?
dónde se lleva a cabo esta acción, sería más justo decir aquí dentro, al final de las instrucciones. Cuando no hay la última instrucción dentro de este scope es sumarle 1 ahí. Y en el medio hace lo que sea que tenga dicho, cualquier instrucción que tenga. ¿Cuántas veces va a hacer esto? Y mientras i sea más chico que el largo del array. Entonces, el array es 1, 2, 3, 4, 5 posiciones, ¿no? E i hace 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Si fuese a hacerlo, mejor dicho, cuando lo intenta hacer una vez más, cuando el valor de i es 4, o sea, en la última iteración, cuando este i es 4, en el final de las instrucciones me da un i más 1. Aquí es donde se le aumenta 1 a i. Y trata de volver a entrar a este loop. Esto solamente sucede en la primera vuelta e inmediatamente dice, ok, i es más chico que el largo de la lista. Y cuando llegó al valor 4 y se le suma 1, la respuesta es no, ya no es más chico, tiene el mismo valor. Entonces, crack se rompe y sale de este loop. Y va a ejecutar cualquier cosa que siga. Vamos, por ejemplo, a poner console.log fin felicitaciones, guerrero. Has llegado, te has liberado del loop. Ahí está. El valor de i es 0, 1, 2, 3, 4. Y bien, se te has liberado del loop. ¿Sabes por qué? Porque ahora i vale. Y acá podemos hacer dos cosas. Podemos pasarle el segundo parámetro que es i. Entonces i vale 5. O podemos concatenar este valor a todo este string. En vez de pasarlo como un segundo parámetro, lo llevamos a hacer matemáticas. Ahora i vale 5. Aquí hay un cambio de... ¿Vieron cómo ya no lo muestra como un integer, sino que muestra todo esto como texto? Esa es la gran importancia de manejar los diferentes tipos de data. Si yo hago console.log 1 más 1, esto me va a dar 2. Pero si yo hago console.log 1 más 1, ¿saben qué me va a dar esto? 11. El valor de texto, 11. Si yo le aviso que estamos manejando enteros o números, va a ser matemática. Si no, va a agregar o superponer, continuar texto. Ok. Vamos a ir cerrando con una función. Vamos a crear nuestra primera función. Este for loop es una herramienta perfecta para loguear cualquier array. De acuerdo. Entonces sabemos que i es un valor que va cambiando, va aumentando, y cuando llegue al final del array, por cómo configuramos nuestro for loop, va a dejar las instrucciones que tenga este for loop. Claro, estoy logueando solamente el valor de i, pero ¿qué nos trajo acá en primera instancia? Lo que queremos es ver posición por posición de este array. Entonces, en lugar de poner el valor es tal, vamos directamente a loguear las posiciones, o sea, la posición i del array lista. ¿Cómo vamos a hacer? Recordemos, si usamos lista sub 0, me muestra a la primera. Lista sub, como acá. Lista sub
1 me muestra la segunda y así, así, así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si recordamos todo esto que viene haciendo, sencillamente vamos a hacer lista sub i. ¿Por qué? Porque la variable i empieza en 0 y después va aumentando 1 hasta llegar a la última posición del array. Ahí está. Tengo a Bob, a Tina, a Guido. Esto es un string y 56. Ahí lo vemos un poquito más claro. Vamos a agregarle posiciones a esto para que se note. En el medio de persona 1 y persona 2 vamos a meter esto es dinámico. Lo guardamos y presten atención aquí. Cuando lo voy a guardar, presten atención a lo que pasa aquí. Entre Bob y Tina debería aparecer esto es dinámico, porque la nueva posición 1, o sea, la segunda, es este pedacito de texto. Guardo. Ajá, esto es dinámico, por supuesto. Muy bien. Este for loop está perfectamente hecho, más el console log que me felicita, no me quiero olvidar de eso. Desde la línea 60 hasta la línea 66 tengo el perfecto set de instrucciones que necesito para loguear el contenido de un array. O sea que es algo que yo quiero usar aun si tengo una lista 2. Ahí empezó el error. Var lista 2. Y voy a tener una lista de animales. Perro, cóndor. Pensaron que iba a poner gato. Yo sabía. Gato. Ornitorrinco. Bien. Yo no puedo tener este for loop tuneado solo para esta lista y después armar otro for loop tuneado específicamente para esta otra lista. ¿Por qué? Porque por ahí recibo una tercera lista y yo igual quiero tener automatizado este proceso. Así que vamos a aislar este set de instrucciones en una función. Y vamos a, en lugar de que siempre apunte al array de lista, vamos a poner un parámetro. Vamos a poner un comodín que va a representar cualquier array que yo le provea. Bien, entonces acompáñeme un poquito más abajo. Y lo que vamos a hacer, vamos a dividir acá funciones. Y esta es otra cosa que les recomiendo practicar un montón de veces. Practicar 26 veces también, crear 26 funciones. Hay varias formas de crear funciones, de definirlas. Nosotros vamos a ver una en este video, más adelante vamos a ver otras más. Las funciones tienen una parte activa y otra parte pasiva. La parte pasiva sucede una única vez, que es cuando se define. Vamos a decir qué hace la función. Una función no existe si no se definió, exactamente igual que las variables. Si no se definieron y la trato de usar, me va a surgir un error de que traté de hacer algo, traté de trabajar con un espacio en memoria que no está definido. Así que lo primero es definir. La palabra clave en vez de var es function. Inmediatamente después el nombre de la función, como por ejemplo loguear array. Y aquí inmediatamente vamos a necesitar tener paréntesis. Y estos paréntesis es donde vamos a definir los parámetros que vamos a recibir. El o los parámetros es información que viene de afuera de la función. En esta definición de función va a actuar como una pequeña isla y tengo que definir qué información, mejor dicho, cómo voy a llamar a la información que viene de afuera.
La información que viene de afuera la voy a llamar sencillamente array, ¿no? ¿Por qué? La función lo que hace es loguear un array. Cada vez que empezamos una nueva palabra, le damos una letra mayúscula. Eso se llama camel casing. Entonces, lo que recibo, lo voy a loguear. Estoy esperando, sí o sí, recibir un array. Si yo tiro un objeto acá, se me va a romper. Es como tirar una llave inglesa en medio de un engranaje. Ahora lo vamos a romper, no se preocupe. ¿Y qué quiero que haga la función loguear array? Ya dijimos, ya construimos ese set de acciones. Solamente lo quiero aislar en un lugar del código para que cada vez que quiero hacer lo que hay entre la línea 60 y 66 con un array, solamente tenga que llamar a esta función. Entonces lo corto y lo pego acá. Ah, cambió todo. ¿Por qué cambió todo? Al mover este for loop adentro de esta función, lo estoy haciendo la definición de esta función. O sea, está muy perfectamente definido. Va, le falta un tuneo que ahora lo vamos a hacer. Pero en ningún momento le estoy diciendo a la función ejecutate, llévalo a cabo. No, es como una palabra en el diccionario. Leo su definición, pero no la estoy usando. Leo lo que significa abogado, pero no estoy usando abogado en una oración. En esta definición de la función, ¿qué va a hacer loguear array? Va a recibir este parámetro llamado array y va a ejecutar este for loop contra la variable global que tenemos que es lista. Yo no quiero que haga eso. Yo quiero que siempre loguee el array que yo le mando. Este es otro comportamiento de variables y funciones, que es que lo que definen esta llave y esta llave es el scope de la función. Algo que fue definido afuera de esta función, como lo son todas nuestras variables, excepto la i o el parámetro array, todas estas variables son globales. Eso es una G. Todas estas variables son globales, así que pueden migrar hacia adentro del scope de una función. Sin embargo, una variable como i, que está creada, es local a esta función, vamos a cambiar de color, rojo, no puede irse para afuera. No puede. Y el código siempre va de arriba hacia abajo. Entonces, si yo defino lista en la línea 78, esto no va a funcionar. Le estoy dictando acciones antes de crear las cosas. Me va a dar undefined de vuelta. Entonces yo no quiero que loguear array siempre agarre a lista. Yo quiero que utilice este parámetro, siempre va a ser un array, y que lleve a cabo las instrucciones que le dimos. Esto puede tener cualquier nombre. Le puedo llamar el array. Lo importante a entender es dos cosas. A lo tengo que usar aquí adentro. Va a quedar un poco más en claro cuando ejecute la función. Y B es mejor que no tenga nombres de otras variables. Esto podría llamarse persona 1 y no se rompería, porque es local a esta función. O sea, el nombre del parámetro pisa en prioridad a cualquier variable global. Lo que no querés es tener el mismo nombre de variables porque es muy confuso, es muy mala práctica, quizá funcione igual, pero vos tenés que pensar que todo el código que vos escribas
va a ser visto, revisto, revisado, reinterpretado por mucha otra gente. No es algo local tuyo. Y lo que vas a tener que hacer es adaptarte a las convenciones que tenga el lugar que te contrate. O preparar tu código en convenciones universales para que sea legible. Honestamente, no ganas nada si haces un código que no se pueda leer o que sea difícil de leer. Bien, vamos a repasar cómo va a funcionar esta función. Cuando yo la invoque, va a recibir lo que sea que yo le pase, lo va a interpretar como el array y va a hacer lo que está entre este paréntesis y esa llavecita y esta otra llavecita. Lo que está dentro de su scope. Este es el scope del for loop, este es el scope de la función. Vamos a sacar los comentarios porque ya tuvieron su vigencia. Bien, entonces va a recibir el array, lo va a llamar el array, no importa si le paso lista o lista 2. Va a ejecutar el for loop como lo discutimos antes. Va a empezar en 0, que siempre es la posición inicial de cualquier array. Y mientras que i sea más chico que el largo del array, que el total de posiciones del array, va a hacer lo que sea que está dentro del for loop y antes de terminar en la línea 69 va a sumarle 1 ahí y preguntarse, hey, ¿y sigue siendo más chico que el largo del array? Si es sí, va a hacer esto de vuelta, y así, y así, y así. Esta es la definición de la función. Vamos a ejecutarla. Loguear array, lista 1. Bueno, la lista. Todavía no grabé. Este círculo me deja en claro que no grabé. Voy a guardar control S y presten atención a esta consola. ¡Boom! Volvimos a, Volvió a respetarse este loop y tuvimos el mismo resultado que cuando lupeábamos directamente sobre lista. Ahora, ¿por qué está demostrándome lista acá si esta función trabaja con el array? Quizá lo adivinaste. Cuando le invocás, vos le pasás un valor, lista. No le importa si le pasás lista, lista 1, lista 2. Una vez que entra a la función, empieza a ejecutar lo que sea que haya en la definición. Sigue las instrucciones que vos le diste. Entonces va a recibir lo que le hayas pasado. En este caso en la definición lo llamamos el array, pero el valor que esto representa es el valor que le hayamos pasado como parámetro, mejor dicho, como argumento a la función. ¿Bien? El parámetro no tiene un valor, ocupa el lugar. Y el argumento es algo con un valor específico. Una vez que pasa a la serie de instrucciones en la función, adquiere el alias de el array. Entonces, todo nombre de cualquier parámetro es un alias y va a aplicarle los pasos que vos le digas sin importar qué valor le hayas pasado. Por eso si le paso persona 3 y vale 0, porque persona 3 no tiene length. Directamente no entra en este for loop. No, yo hubiese esperado un error, honestamente, pero no, sencillamente se salteó esto, porque persona 3 es un objeto, no puede moverse de esta manera, no puede ser tratado como un array, no responde a los mismos comandos. Vamos a ver si puedo ponerle otro array y que se comporte como lo esperamos. ¡Pum! Perro, cóndor, gato, ornitorrinco. Bien. Y sigue valiendo 4. En este caso, claro, y vale 4. Esto lo hace hasta que valga 3.
cuando vale 4 y deja de ser más chico que el largo del array. Pasa a tener el exacto mismo valor. En este es 4. Vamos a sumarle 1 para que vean. Un animal como yo, Patricio. Guardamos. Iba a valer 5 y yo debería aparecer acá. Eso. Y si me cambio de posición, vamos a poner Patricio en varias posiciones, en otra más, en el medio. Pum. Llevado a cabo exactamente. Ahora I vale 6. El total de posiciones son 6. Bien. Esto es una síntesis de cómo funcionan las funciones y de cómo se navega un array. Recordemos que solo podemos navegar un array porque tiene un principio fijo, representado por el valor índice 0, y un valor final, al cual siempre puedo acceder porque puedo hacer punto length, y ese siempre me va a dar el, bueno, punto length es el largo del array, como empiezo en 0, el valor final de mi array va a ser lista.length o array.length menos 1. Bien. Y ahora lo que les recomiendo es pensar diferentes funciones. Por ejemplo, function, estoy escribiendo mal, function, sumar números. Me faltó una C. Function, sumar números. Vamos a ver cómo se trabaja con dos números. Número 1, número 2. Abrimos el scope. Y lo que quiero no es que muestre, no es que loguee. Vamos a empezar con log. Vamos a hacer console.log. Podemos crear otra variable local a la función. Lo que voy a hacer es sumar los parámetros que recibo y después loguear esa variable. Var resultado igual a número 1 más número 2. Console log resultado. Bien, ahora voy a hacer lo que se dice hardcodear, que es lo que hicimos aquí, que es no pasar valores dinámicos, sino definir los valores ahí mismo. Entonces voy a invocar sumar números, voy a comentar la línea 74, guardo, para que no tener tanto, para no tener tanto diálogo en la consola, y vamos a invocar sumar números con los valores 5, y 6. Me tendría que dar 11, 11. 11, la línea 78. En la línea 78 logueo el resultado. ¿Bien? O sea, esto se resume a todo este proceso. Incluso, yo le puse sumar números, pero si pongo Patricio y guardo, Patricio, si sumamos dos pedazos de string, dos pedazos de texto, los concatena y eso es todo. Supongamos que yo quiero obtener ese valor. No quiero directamente mostrarlo en la consola. Lo quiero guardar en una variable. Loguearlo en la consola no se considera como información saliendo de la función. Este console log pone la información en la consola, pero no me la devuelve para que yo siga trabajando. ¿Cómo puedo hacer para que este resultado vuelva a mi scope principal? Supongamos que lo que yo quiero es crear var resultado de suma igual a esto, a sumar números. Pat Ericio. Bien, o sea, vamos a eliminar este console log. Quiero que este resultado aterrice en el resultado de la suma o en cualquier variable a la que la iguale
cuando invoco la función. Y después sí, console log resultado de suma. Claro, está undefined. En la línea 84 queremos loguear algo que no tiene un contenido adentro. Porque esta función se ejecuta aquí, pero nunca devuelve el resultado. Entonces, si queremos que esta función opere devolviendo un resultado, para que yo pueda crear una variable y que ataje el resultado de procesar estos dos parámetros, tengo que usar un comando. ¿Cuál es el comando? Return. Return resultado. Patricio. ¿Dónde lo loguea? En la línea 85. En este console log. Lo que estoy logueando en realidad es el resultado de suma. Pero el resultado de suma obtiene un valor porque sumar números devuelve este resultado. Vamos a ponerle números para ser más leales. 25 más 25, guardamos 50. Bien, esta es la base de cómo funcionan las funciones, cuyo propósito es aislar instrucciones para que yo las pueda invocar y darle diferentes usos en diferentes instancias. Como por ejemplo este, resultado de suma, tanto, console log, var, nombre completo, igual a sumar números. Pero ¿qué pasa? En vez de sumar los números, va a sumar dos strings. Y vamos a hacer pat, coma, pericio. Y vamos a console log, nombre completo. Guardamos. Siempre que quiera unir o sumar dos variables, ahora puedo sumar números. Y siempre que quiera loguear cualquier array, puedo usar loguear array. Entonces, todo el for loop, o la suma en este caso, lo tengo que escribir una vez. Y después, cada vez que quiero utilizar el mismo proceso con diferentes argumentos, sencillamente invoco la función con diferentes valores en los argumentos. Esta es la base de funciones y podemos empezar a trabajar de diferentes maneras. Y no tengan miedo de hablar con mi amigo Gepetto, o como me gusta decirle, ChatGPT. Si vamos a ChatGPT, le podemos pedir, eh, ¿puedo hablarte en castellano y llamarte Gepetto, ya que me inspira sabiduría? Ahí vamos, hablame en castellano. ¿Qué puedo ayudarte hoy? Apenas estoy aprendiendo funciones en JavaScript. ¿Podrías darme consignas? 4 consignas para 4 funciones diferentes. A ver, suma de dos números. Clásica. Clásica. Ok, convertir Celsius a Fahrenheit. Es básicamente ejecutar esta fórmula con lo que recibamos. Es medio molesta. Una función llamada spar que tome un número como parámetro y te devuelva true si es par o false si no lo es. Y contar las vocales de un texto. ¿Ok? Estos son cuatro ejercicios muy dignos que lo podemos traducir en código y podemos aislarlo en funciones. Así que en el próximo nos vamos a dedicar a resolverlas. Lo que te recomiendo es que trates de googlear métodos que puedas utilizar en un array, que trates de googlear cómo hacer estas conversiones o qué métodos son útiles para cada cosa. Por ejemplo, spar, ¿no? ¿Qué información crees relevante para que pueda escribir
la función es par. El operador módulo, ahí está. El operador módulo te devuelve el resto de una división. 10 dividido 2 devuelve 0, porque 10 es divisible por 2, no hay resto. 7 dividido 2 devuelve 1, porque 7 dividido 2 deja un resto de 1. Bien, entonces, claro, si se divide perfectamente por 2, es par. Y si no devuelve 0 esta expresión, dividir lo que sea por 2, es que es impar. Entonces esto ya te va a ir tirando un par de datos. Typeof, son todos operadores que vamos a aplicar en el siguiente video. Por lo pronto te recomiendo tratar de dialogar con el chat GPT, ver cómo lo vas resolviendo, no porque sea vago y quiero que lo hagas vos, yo te voy a mostrar cómo hacerlo, pero porque esto es típico en la vida de un programador. Si vos querés aprender cómo resolver un problema, vas a tener que primero pensar en la lógica, el algoritmo de cómo lo vas a resolver, y después pensar en las herramientas de programación que te permiten obtener esa información. Así que te dejo entretenerte un ratito. Si querés ir directamente a las respuestas, es el siguiente video. Muchas gracias por todo esto. Muchas gracias por prestar atención. Considera dejar un like y te mando muchos besos. Felicitaciones por llegar hasta acá. No te detengas, aún hay más material. Si querés asegurarte de no perderte nada de ese material, considera darnos like y suscribirte, así te mantenés al tanto. Y considera también agregarnos por Instagram, que es donde vamos a estar difundiendo o avisando principalmente de nuevas emisiones en este canal. Los canales por donde estamos disponibles o las formas de contribuir con el canal las vas a tener en la descripción, así que considera dar una leída. Vamos a hacer material sobre programación, pero no se va a detener solo en eso. Hay mucho material que te va a ayudar, que yo encontré muy interesante para mi vida. Mantenete al tanto y seguí creciendo.